El presente documental está destinado principalmente a ocupar gran parte de su tiempo a la historia de la Universidad Nacional Siglo XX, presentando datos importantes y varios testimonios que van a intentar mostrar la verdad de este gran logro en estos distritos denominados como socavones de estaño, minas de coraje, cuevas del tío, socavones de angustia, tronos de estaño, pueblos de estaño. Para llegar al hecho de la creación de la universidad, consideramos que es importante referirnos al panorama educativo desde la creación de estos distritos en el norte de Potosí. La prensa escrita, oral, televisiva y todo lo referente a la comunicación contemporánea siempre han destacado a estos centros mineros como semilleros del deporte, folclore, movimientos políticos sindicales que han dado como fruto destacados dirigentes revolucionarios. Además, masacres, revoluciones, bastiones de la defensa de los derechos humanos, centros de conquistas sociales, pilares de la actualidad democracia y la vanguardia de la clase trabajadora. Sobre el derecho público a la educación, formación y profesionalización de sus habitantes, muy poco se ha dicho o hecho hasta el momento de la creación de la Universidad Siglo XX. El pilar principal de la educación, según los historiadores, fue el doctor Jaime Mendoza, médico chuquisaqueño, graduado el año 1901 en la Universidad San Francisco Javier de Sucre, departamento de Chuquisaca. Él realizó sus años de provincia en Uncía y Yayagua como docente, médico, escritor y político. Durante su ejercicio profesional en estos centros, fundó algunas escuelas, tanto en Uncía como Yayagua. Entre las primeras escuelas, dos fueron las principales. En Uncía la escuela Modesto Miste y en Yayagua la escuela de niñas y niños merecidamente denominadas Jaime Mendoza. La escuelita Jaime Mendoza, la única en Yayagua que atendía a todo el sector. Esta escuelita de principio estuvo dividida en dos, una escuelita Jaime Mendoza de varones y otra escuelita Jaime Mendoza de niñas. ¿Qué decimos de la calidad de esta escuelita? Lamentablemente, una escuelita totalmente deprimida por todo. Nos cuentan nuestros padres que tenían que ir con sus banquitos a las aulas improvisadas para recibir su educación primaria. A comparación de las escuelas fiscales, las creadas por Patiño y luego Comibol fueron muy notorias. El parangón con las escuelas de la empresa, primeramente de la Patiño Maíz y luego inclusive de la Comibol, era grande, era profunda. ¿No? Nosotros porque nuestros padres trabajaban en empresa minera Catavi y antes en la Patiño Maíz tuvimos la ocasión, la suerte de estar en los colegios del siglo XX o de Catavi o de Miraflores. Pero el resto de la gente cuyos padres no trabajaban en estas empresas, lamentablemente no tuvieron esa oportunidad. Por el crecimiento acelerado de la población, la necesidad de establecimientos fue mayor. La empresa Patiño, como única dueña de todo el centro minero, y por los requerimientos de mano de obra, tanto para la mina como para las secciones del exterior, fue acogiendo en sus campamentos mayor cantidad de gente, obligando así a construir mayores viviendas y escuelas. Cuando la ex Patiño solamente habían dos escuelas en los distritos,
uno en Catavi, la escuela Simón y Patiño, de primero hasta el sexto curso. Y otro en siglo XX, la escuela Luzmila Patiño, que también tenía su grado de primero a quinto curso. Después logramos se prolongue hasta el sexto curso también. Pero después, en cuanto a los campamentos, como estaban distribuidos en toda la cordillera de La Salvadora, Socavón Patiño, por ejemplo, no tenía escuela y tenían que trasladarse hasta Uncía. Era una distancia muy larga. En Miraflores, de la misma manera, tenían que ir a las escuelas fiscales. De la misma manera, en Cancañiri, que es otro campamento bastante alejado, hemos tenido que luchar porque se creen sus escuelas en cada uno de los campamentos. Es decir, el tranque Lupi también. También. Allá se ha creado también la escuela de Lupi. ¿Por qué? Porque era lejos, además, la dificultad del paso del lago del Tranque. La primera escuela en Catavi fue la de Simón y Patiño. En siglo XX, Luzmila Patiño, donde solo hijos y parientes muy cercanos de los trabajadores tenían derecho a ingresar. Junto a sus ciclos básicos, paralelamente existían las materias de música, educación física y trabajos manuales para mujeres y varones dentro del plan de estudios. Los docentes en general de los establecimientos fiscales y de la empresa eran titulados en la Normal Superior de Sucre. Los alumnos que lograban sobresalir eran becados para seguir carreras técnicas en la ciudad de La Paz, en el industrial Pedro Domingo Murillo, o las escuelas de artes y oficios de Uncía y Yayagua. El grado máximo para obreros y gente de bajos recursos era el sexto grado de primaria. En cambio, los hijos de los empleados con mayores posibilidades podían proseguir sus estudios hasta el bachillerato en las capitales. Posteriormente, el año 1946 fue fundado en Uncía el Colegio Rafael Bustillo, formando a la par técnicos con certificación en su sección industrial, como cuenta su primer presidente de estudiantes, el señor Víctor Álvarez. El Colegio Bustillo se fundó en el año 1946 en la calle Uncía y bajo la dirección del director, señor Zibadineira. Y también sus profesores eran la señorita esa vez Elvira Gómez, el señor Eliodoro Rivas y el señor Ordóñez. Esos son los que recuerdo actualmente. Eran profesores formados en Sucre, La Paz, y de ahí les trajeron como profesores, lógicamente, a nuestra ciudad. ¿Qué materias pasaban inicialmente allá en el Colegio Rafael Bustillo? ¿Había industrial, no había industrial? Únicamente era el Colegio Bustillo, que yo lo digo Gran Bustillo, era humanidades únicamente. La mayoría de los alumnos asistentes al Colegio Bustillo eran de las minas, diré de Catavi, siglo XX, Cancañiri y todos los alrededores. Diré claramente de que pocos los de la ciudad de Uncía, puesto que ellos ya habían emprendido estudios en las ciudades. El primer sistema de transportes de Catavi, especialmente de donde yo iba, se iba a pie. Alguna vez así vulgarmente diré, colábamos en el camión de materiales que transportaba de Catavi a Miraflores. Pero esto era ya a regañadientes del chofer, porque no tenía autorización. Luego, la empresa nos ha concedido una movilidad, un camión. En el camión nos trasladábamos hasta Uncía. Posteriormente, el frigorífico férreo
que existía en Cataví ha sido rehabilitado para poder trasladarnos, y ese era uno de los móviles especiales que por mucho tiempo nos ha trasladado. En la gestión que me correspondió realizar, nos mandaron en comisión a la ciudad de La Paz. Pedimos audiencia en el Palacio de Gobierno. Nos recibió un capitán Nogales, pero nos hizo casi, perdón la expresión, casi hacer agua del susto que teníamos. ¿Cuál era el objetivo del trámite? El trámite era que nosotros queríamos especialmente material escolar que no teníamos. Desde tizas, pizarrones, mobiliario y todo el material didáctico. No habían normales, no habían universidades, no habían... Muchos de los alumnos que egresaban tenían que someterse al trabajo de interior mina o algunas de las secciones que la empresa proporcionaba. Pero muchos también salieron a las ciudades, a las universidades, para poder continuar estudios. En 1956 fue creada la Escuela de Enfermeras, mostrando un excelente nivel profesional y muchas promociones a lo largo de varios años, con señoritas del distrito y de la minería nacionalizada. Casi al mismo tiempo, por el año 1957 en Yayagua, se fundó el Colegio 1 de Mayo, con el apoyo de autoridades y dirigentes. Entonces fue el empuje del pueblo más la directa acción de las direcciones sindicales, especialmente del siglo XX y en alguna medida de Cataví, para crear otro colegio en Yayagua. Y luego de, como ya dije, luego de mucho trámite, se creó el Colegio 1 de Mayo el 56, si no me equivoco, Creo que sí. el año 1956. Y a partir de entonces los hijos de los trabajadores ya tenían una nueva posibilidad para seguir con su formación educativa. Entonces, por eso es que ese colegio de reciente creación estuvo colmado de estudiantes. No sé si tú recuerdas, ya claro, más claro, o menos, ¿no? Claro. Estábamos nosotros, se hablaba de 1000 y tantos alumnos, Sí, ¿no? Y exactamente. un colegio totalmente atestado de jóvenes. Hasta con nocturno. Y luego, posteriormente, hubo la necesidad de crear el colegio nocturno. Luego de los colegios secundarios Rafael Bustillo y 1 de Mayo, se sumaron los colegios Junín de Cataví y en siglo XX los colegios América y siglo XX. Ante la existencia de miles de bachilleres en el distrito, la continuidad en los trámites en la universidad era mayor. Bachilleres y padres de familia tenían pocas alternativas: ingresar a institutos o a la mina, y otro trabajo a temprana edad. En estas condiciones, la niñez del pueblo civil e inclusive la niñez de los campamentos mineros se hallaban igual frustrados, porque lamentablemente luego de acabar la enseñanza primaria, que era de 1 a 7º, incluido el kinder, ¿recuerdas, no es cierto? Resulta que no tenían más acceso. Entonces, esos jóvenes o esos adolescentes que acababan con la enseñanza primaria ya estaban haciendo, si se me permite la expresión, estaban haciendo cola para seguir los pasos de sus padres. Es decir, entrar a trabajar a la empresa, generalmente, y la mayoría como mineros. Varias fueron las décadas sintiendo la necesidad de contar con una casa superior de estudios, a pesar de tener miles de habitantes, cantidades de escuelas y ser el primer centro de producción minera y puntal del movimiento económico.
Esta necesidad imperiosa comenzó a ser una preocupación para los sectores mineros y civiles a partir de la década de los 70. En el 14 Congreso Nacional Minero, realizado en siglo XX y Cataví, cabalmente es cuando yo he presentado un bosquejo pequeño de la creación de la Universidad siglo XX. Entonces los trabajadores inmediatamente aprobaron, estaba aprobado en el Congreso. Entonces eso hizo de que nosotros nos dediquemos más a estudiar, profundizar de la forma como se va a crear. Cuando llegó la dictadura de los 18 años del fascismo, bueno, como usted me decía a un comienzo, estaba yo perseguido por todo lado. Jamás he salido del norte de Potosí porque para mí era más estar presente en la lucha que estar mirando de lejos. Como anteriormente dijo Cirilo Jiménez, todo el tiempo se ha luchado por las aspiraciones, por la liberación de los trabajadores y todos los pueblos de la región. La lucha en este caso es por la formación educativa desde los primeros pasos básicos. Desde la época de Patiño hasta la Comibol, dijo Jiménez, solo existían profesionales técnicos gringos contratados para la administración y funcionamiento de estos distritos en cada una de las secciones. Por lo tanto, la visión era que con la universidad anhelada se formen profesionales, principalmente con los hijos de los trabajadores, para reemplazarlos. El objetivo de los extranjeros solo era el de explotar a los trabajadores, cumpliendo así con el servicio que prestaban a la burocracia, de acuerdo a las mismas palabras de Cirilo Jiménez. Los trabajadores hemos luchado, ¿por qué? Porque las empresas mineras de aquel entonces estaban pues administrados por los gringos y los gringos hacían lo que querían, y mientras que profesionales nacionales no hubieron ni desde el seccional para arriba, eran todos gringos, nadie más podía ocupar esos cargos. Entonces cuando llegó la revolución nosotros hemos peleado porque también nuestros profesionales vayan a administrar allá. Pero hemos tropezado con lo siguiente, de que nuestros profesionales serían buenos profesionales, pero sí bien lavados la cabeza. ¿Por qué? Porque el cerebro, quiero decir, ¿por qué? Porque ellos estaban formados para administrar la riqueza de la burguesía y no del pueblo, de la clase obrera. Entonces, en esa dirección hemos tropezado con nuestros profesionales como con nuestros peores verdugos. ¿Por qué? Porque como ellos estaban formados para administrar o para proteger la empresa privada, o es decir, la economía privada, a nosotros no nos dejaban actuar. Aumentaba la necesidad por buscar la creación de la universidad. Hemos tenido que pensar en la profesionalidad. Hemos tenido que pensar en la posibilidad de crear una universidad que sea de la clase obrera para su clase y administrar las riquezas de este país para su pueblo. Entonces, eso nos ha llevado de que se cree la Universidad Nacional Siglo XX con sede en Llallagua. No solo los trabajadores mineros mostraron su inquietud, sino también las instituciones civiles y el mismo Comité Cívico del Norte de Potosí, bajo la presidencia en ese entonces del doctor Ángel Abasto Ortiz. A nivel de los comités cívicos, no nos olvidemos que creamos un comité cívico de los pueblos del norte de Potosí en la década del 70, 80, luego de haber pasado los duros momentos de las dictaduras y demás, pero aún en ese medio creamos el Comité Cívico del Norte de Potosí, cuyos integrantes, tú sabes bastante bien, eran
los sindicatos de Catavi, Siglo XX, las juntas de vecinos, además los representantes de las 5 provincias del norte de Potosí. Su primer congreso, ¿no?, realizado en Yayagua, habló de la Universidad Nacional Siglo XX, y ese documento sí lo tenemos, y se sacó la resolución de que nosotros apoyábamos, ¿no?, la creación del comité o de la Universidad Nacional. No solo apoyábamos, sino que nos hacíamos partícipes de esta gesta. Yo estoy escribiendo un artículo en una revista, próximamente yo creo que lo vas a conocer, Oscar. Justamente le puse el título de lo que no se dijo respecto de la creación de la Universidad Nacional Siglo XX. El año 1969, en el Congreso de Estudiantes Universitarios en Sucre, José Pimentel también vino por Oruro. Imagínense, 5 representaciones de las 9 que teníamos en el país, 9 universidades. 5 a 6 éramos hijos de mineros y la mayoría de Yayagua. Entonces, en aquel congreso debatimos la creación de la Universidad Nacional Siglo XX. Y tenemos resoluciones. Lamentablemente, habrá que ir a la instancia que corresponde para buscar y alimentarnos de esta documentación. Se aprobó en un Congreso Nacional de Estudiantes de las Universidades del país la creación de la Universidad Obrera. Ahí ya estábamos dándole nombre, la Universidad Obrera, ¿no? Con el paso del tiempo, Uncía también mostró su interés en este anhelo, buscando el progreso de los pueblos del norte de Potosí. Como testimonio, tomamos las palabras del señor Juan Peñaranda, inquieto ciudadano de la capital de la provincia Bustillo y exdirigente de diferentes instituciones. Entonces, en aquella oportunidad planteé algunas situaciones, pero los más importantes eran que las universidades del sur tomaran seriamente y cooperaran a los hijos de los trabajadores mineros por muchas razones, ofreciéndoles becas y dándoles un trato preferencial. Eso se aceptó y muchos estudiantes mineros han estado en las 3 universidades. Pero lo más importante fue, fuera de la diagonal Jaime Mendoza, yo planteé allí la necesidad de la creación de una universidad obrera en la provincia de Bustillo. Eso lo recibieron con mucha aceptación, particularmente los representantes del Comité Cívico de Chuquisaca ofrecieron toda su cooperación. Entonces allí planteamos por primera vez esta situación. Miren, nosotros los unceños hemos sido los primeros en comentar y preocuparnos por la necesidad de una universidad obrera en la provincia de Bustillo. Hasta entonces nosotros no habíamos escuchado ningún otro planteamiento, y aprovechando eso, una gran manifestación que se realizó en siglo XX, justamente cuando Hugo Banzer Suárez lanzó su paquetazo, entonces allí participaron más de 50.000 personas. La primera vez que esa cantidad inmensa en la Plaza del Minero. Yo tomé parte en representación de Uncía y planteé esos aspectos importantes, 3 fundamentalmente, entre ellos la necesidad de la creación de la Universidad Obrera en la provincia de Bustillo, y eso con gozo, con alegría, con vítores y dinamitazos los mineros aprobaron. Posterior, esto te hablo del año 1972-73, posteriormente a eso, los mineros en un congreso realizado plantearon también la creación de la Universidad Obrera, y el cual me place porque queremos recalcar que fue un trabajo de los comités cívicos, particularmente de las juntas vecinales de Uncía y Yayagua. Algunos incrédulos no tomaron en cuenta este sueño hasta que llegó el momento en que Cirilo Jiménez, en el 14º Congreso Minero, presentó el proyecto o bosquejo con todos los detalles y necesidades. Bosquejo aprobado con la tarea de intensificar los trámites para buscar las bases. Ya el respectivo trámite duró mucho tiempo. Cirilo Jiménez, como trabajador minero, delegado y dirigente comprometido con su clase, fue relocalizado a la ciudad de Cochabamba, agencia Comibol, a la que se presentó como titular en el Congreso de Huanuni. Ahí retomó el caso de la universidad.
Para hilvanar un poco esta situación, quiero decir de que la Universidad Siglo XX se ha creado en base a las resoluciones del 14 Congreso realizado en Siglo XX, Catavi. De la misma manera, su creación ha sido como consecuencia de la necesidad de contar con técnicos identificados con la clase obrera para la explotación de la minería, del campo y demás otros sectores para la industrialización de nuestro país. Siempre los mineros hemos tenido ese alto grado de preparación para que nosotros hemos sido los que precisamente hemos planteado la necesidad de industrializar este país en base a la tecnología. De la misma manera quiero decir que para la creación de la universidad hemos, si se quiere, hemos pataleado mucho tiempo y desgraciadamente por la oposición de algunos ministros del doctor Siles Suazo no ha salido oportunamente la universidad. Por eso yo puedo decir de que cuando yo fui al Palacio de Gobierno, parece que el doctor Siles estaba abandonado por todos sus guardianes y demás. Le encontré solo en su oficina y me entré personalmente a saludarlo a él personalmente, y resulta de que yo le planteé de que, bueno, en este aspecto tengo que repetir la mentira. Yo le mentí al doctor Siles en sentido de que había una nutrida comisión de los mineros del siglo XX que estaban en la Plaza Murillo para que él determine de una buena vez cuál es el caso de la creación de la Universidad Siglo XX, porque un 1 de mayo de aquel entonces el doctor Siles, en su discurso de salutación a los mineros, dijo que no estaba dejando nada pendiente de los mineros por su identificación, por la clara lucha que han determinado los mineros en apoyo de su gobierno. Pero tuvo ministros completamente reaccionarios, y entre ellos el ministro Peñalosa. El ministro Peñalosa se lo guardó el proyecto de decreto desde el mes de marzo. Entonces nosotros hemos seguido, y en la Federación de Mineros en aquel entonces siempre hemos trabajado en comisiones. A mí me encomendaron la creación de la universidad y que yo me haga cargo de su creación y de sacar a como dé lugar el decreto de creación. Entonces yo me aproveché, como decía, y el doctor Siles, muy atento, muy identificado con nuestras solicitudes, inmediatamente llamó a su ministro, al ministro Peñalosa, y le preguntó qué es lo que ha pasado con el proyecto de creación de la universidad, que según aquí el representante minero me dice que desde el mes de marzo está en su poder. Entonces él respondió en sentido de que no, está corriendo todos los casos pertinentes como es natural en un decreto. No, pero es mucho tiempo lo que ustedes han tenido. Entonces lo que hay que hacer es agilizar. Por favor, tráigame ese proyecto. Le trajo el proyecto y el doctor Siles, en presencia de mí y de él, del ministro, firmó el decreto de creación recomendando de que el ministro Peñalosa se haga cargo de firmar con los demás ministros, porque era el último decreto que él estaba firmando, y él dijo eso: es mi último decreto, esto de la creación de la universidad, porque a partir de este momento cierro todas las entrevistas, todas las audiencias, porque debo viajar a la posición de mando del doctor Alan García, en ese entonces del Perú, quien había invitado. Era un 26 de julio que cabalmente esta situación ha ocurrido. Después el doctor Siles me encomendó: usted hasta el 30, hasta el 1 de agosto va a estar atento porque tiene que hacer un seguimiento de firmas. Y así también, el día 1 de agosto yo me fui al Palacio de Gobierno. Bueno, allá yo no conocía al personal,
uno de los encargados de la recepción me indicó de que tu decreto ha salido, debes estar contento, entra, vaya a recoger la fotocopia legalizada. Entonces yo